Qué tal familia de Famosos TV? Agárrense de la silla, sírvanse un cafecito o una coquita bien fría, Todos tenemos vicios y mi vicio es la coca. porque el día de hoy no venimos a hablar de angelitos precisamente. Hoy te traemos un recuento con las 35 actrices más guapas, más legendarias y más peligrosamente hermosas de la época de oro del cine mexicano. Y cuando digo peligrosas, es porque más de uno perdió la cabeza, la cartera y hasta el matrimonio. Quédate hasta el final porque la número 1 no es cualquier cosa, es palabra mayor. Y si todavía no estás suscrito a Famosos TV, pues no seas así, suscríbete de una vez, que aquí el chisme viene con investigación. Ahora sí, vámonos recio, que esto apenas empieza. Número 35. Lupe Vélez. Arrancamos este conteo con una mujer que no era cualquier cosa, la mismísima Lupe Vélez. Nació en San Luis Potosí en 1908 y murió en Beverly Hills en 1944. En México hizo pocas películas, pero donde realmente armó el despapalle fue en Estados Unidos, donde la apodaron la China Mexicana. Y no era por tranquila precisamente. Dicen que las actrices gringas le tenían pavor, porque varias se quedaron sin marido después de cruzarse con ella. Lupe cantaba, bailaba, actuaba y además era un huracán con tacones. Donde se paraba, algo se rompía, generalmente hogares. Número 34. Nelly Montiel. De Nelly Montiel se sabe que nació en Argentina en 1919, aunque ni el día ni el mes quedaron claros. Lo que sí quedó claro fue su final. Murió en un accidente rumbo a Acapulco en 1951. En el cine mexicano siempre la recordaron por hacer papeles de mujer fatal, de esas que entran a escena y ya sabes que alguien va a salir perdiendo o muerto. Tenía cara de yo no fui, pero mirada de yo sí fui y qué. Número 33. Irma Dorantes. Irma Dorantes nació en 1934 y sigue siendo un hombre que provoca suspiros y también corajes. Cuando tenía apenas 13 años, actúa en una película donde Pedro Infante la regañaba por pintarse los labios. Años después, cosas de la vida, terminaron casándose en la vida real. Y como ya te imaginarás, ese matrimonio vino con drama, polémica y pleitos que hasta hoy siguen dando de qué hablar. Número 32. Esther Fernández. Esther Fernández nació en Jalisco en 1918 y murió en 1999 en la Ciudad de México. Fue el prototipo perfecto de la mujer sufrida del cine mexicano, la que aguanta, la que llora, la que se sacrifica, pero que te parte el corazón con solo mirarte. Una reina del melodrama, pues. Número 31. Almadelia Fuentes. Almadelia Fuentes nació en 1937 y falleció en 2017. Empezó su carrera desde muy joven y participó en joyas del cine como Los Olvidados, además de trabajar con las figuras más grandes de su época. Era de esas actrices que no necesitaban gritar para imponer presencia. Con solo aparecer en escena ya sabías que algo importante iba a pasar. Número 30. Rebeca Iturbide. Rebeca Iturbide nació en El Paso, Texas, en 1924 y murió en 2003 en la Ciudad de México. Muchos dicen que sus mejores trabajos los hizo junto a Tintán, donde mostró su lado más simpático, más pícaro y más sabrosón. Tenía ese tipo de belleza que no es escandalosa, pero sí peligrosa, de la que se te va metiendo en la cabeza sin pedir permiso. Número 29. Rosita Arenas. Seguimos con Rosita Arenas, quien nació en 1933 y tenía doble nacionalidad, venezolana y mexicana. Trabajó nada más y nada menos que con Pedro Infante, Luis Aguilar y también con el mismísimo Mario Moreno Cantinflas. O sea, no cualquiera se sentaba en esa mesa. Participó en películas como El señor fotógrafo y Las estrellas. Y la verdad, estar rodeada de esos monstruos del cine y seguir brillando no era cosa fácil. Número 28. La Chula. Conocida simplemente como La Chula, nació en la Ciudad de México en 1929 y murió tristemente muy joven, en 1960, con apenas 31 años. Ganó un concurso de belleza siendo muy jovencita, y gracias a eso se le abrieron las puertas del cine. Sus participaciones más recordadas fueron en Las mujeres de mi general, junto a Pedro Infante y Lilia Prado. Dicen que tenía una belleza que no parecía de este mundo, pero su historia terminó demasiado pronto. Número 27. Mapi Cortés. Mapi Cortés nació en Puerto Rico en 1910 y murió en 1998.
Fue actriz, cantante, bailarina y vedette. Vamos, era un show completo. En México se hizo famosa por su participación en El gendarme desconocido, con Cantinflas. De esas mujeres que no entraban a escena, se apoderaban de ella. Número 26. Kitty de Hoyos. Kitty de Hoyos nació en 1936 en la Ciudad de México y murió en 1999. Consiguió su primer protagónico en Esposas infieles y fue una de las primeras actrices que se atrevió a mostrar más piel de lo acostumbrado en la pantalla grande. En aquellos años, eso no era cualquier cosa, era casi un escándalo nacional. Número 25. Ana Berta Lepe. Ana Berta Lepe nació en 1934 en Jalisco y falleció en 2013. Fue actriz de cine y televisión, participó en concursos de belleza y se volvió conocida incluso fuera de México gracias a películas como La nave de los monstruos. También trabajó con Pedro Infante y Tintán, o sea, estaba en las grandes ligas. Número 24. Flor Silvestre. Flor Silvestre nació en 1930 y murió en 2020. Debutó en el cine junto a Luis Aguilar y no solo triunfó como actriz, sino también como cantante, con canciones que hasta hoy siguen sonando. Además formó dueto con su hermana La Prieta Linda y se convirtió en una de las voces más queridas del cine y la música ranchera. Número 23. Leticia Palma. Leticia Palma nació en 1920 en Tabasco y murió en 2009. Debutó en el cine en los años 40 y participó en películas como El hombre de la máscara de hierro y El dolor se canta, esta última junto a Pedro Infante. Era de esas actrices que no hacían tanto ruido, pero siempre dejaban huella. Número 22. Carmen Sevilla. Arrancamos esta parte con Carmen Sevilla, nacida en España en 1930. No solo fue actriz, sino también cantante y presentadora de televisión, o sea, todóloga del espectáculo. Protagonizó películas junto a Jorge Negrete como Jalisco canta en Sevilla y además grabó más de 15 discos, entre coplas, boleros, tangos y todo lo que se dejara cantar. Era de esas mujeres que donde se paraban, robaban cámara y suspiros. Número 21. Elvira Quintana. Elvira Quintana nació en España en 1935 y murió muy joven, en 1968, con apenas 32 años. Se dice que fue una de las primeras víctimas de la cirugía estética, cuando todavía eso era casi cosa de ciencia ficción. Participó en películas como Bolero Inmortal y tuvo éxitos como cantante. Su historia es de esas que te dejan pensando en lo caro que puede salir querer cambiar lo que uno es. Número 20. Amalia Aguilar. Amalia Aguilar nació en Cuba en 1924 y murió en 2021, ya con 97 años. Consiguió un papel estelar en Calabacitas tiernas, junto a Germán Valdés, Tintán, y también trabajó con Pedro Infante. Tenía una energía en pantalla que parecía que se iba a salir del cuadro. Pura chisca, puro ritmo. Número 19. Libertad Lamarque. Libertad Lamarque nació en Argentina en 1908 y murió en el año 2000. Hizo una cantidad enorme de películas y se convirtió en una de las figuras más grandes de la época de oro. Películas como La Loca, Cuando me vaya y muchas más la volvieron la reina del drama y del llanto bonito. Si había que sufrir en pantalla, nadie como ella. Número 18. María Victoria. María Victoria nació en Guadalajara en 1927. Su carrera empezó en los cabarets como cantante y de ahí saltó al cine y a la comedia con un estilo muy particular que la hizo inconfundible. Películas como Con mil besos y Mi último fracaso la consolidaron como una figura muy querida por el público. Número 17. Columba Domínguez. Columba Domínguez nació en 1929 en Sonora y murió en 2014. Fue actriz y cantante, y en 1948 se atrevió a hacerle contrapeso nada más y nada menos que a María Félix en la película Maclovia. También protagonizó Pueblerina, que muchos consideran su mejor trabajo. Una actriz fuerte, de carácter, de esas que no se dejaban opacar por nadie. Número 15. Evangelina Elizondo. Evangelina Elizondo nació en 1929 en la Ciudad de México y falleció en 2017. Fue actriz y cantante, pero además hizo historia al ser la primera actriz que prestó su voz en español para Cenicienta de Disney
en 1950. No solo fue parte de la época de oro, sino que supo mantenerse vigente durante décadas con trabajos que muchos todavía recuerdan. Número 14. Marga López. Marga López nació en Argentina en 1924 y murió en 2005, en la Ciudad de México. Su debut en el cine mexicano fue en un papel pequeño, pero poco a poco se fue ganando un lugar entre las grandes. Trabajó con Luis Buñuel en Nazarín, y su último papel fue haciendo de la abuela de Kate del Castillo. Cerró su carrera como la empezó, con puro nivel. Número 13. Rita Macedo. Rita Macedo nació en 1925 en la Ciudad de México y falleció en 1993. Fue de esas actrices que no necesitaban escándalo para ser respetadas, su trabajo hablaba por ella. Por La puerta falsa y Por querer a una mujer fueron sus películas. Número 12. Gloria Marín. Gloria Marín nació en 1919 en la Ciudad de México y murió en 1983. Empezó su carrera siendo prácticamente una niña, trabajando en teatro con su madre, y después dio el salto grande al cine. Participó en películas como Siempre tuya, junto a Jorge Negrete, y fue una de las caras más reconocidas de su época. Número 11. Silvia Pinal. Y aquí llegamos con Silvia Pinal, nacida en 1931 en Sonora. Protagonizó una cantidad enorme de películas y trabajó con los actores más grandes del cine mexicano. Es recordada, entre muchas otras, por su papel en El Rey del Barrio, junto a Tintán. Una mujer que no solo fue estrella, fue una institución. Número 10. Ninón Sevilla. Ninón Sevilla nació en Cuba en 1929 y murió en 2015. Fue la reina del cine de rumberas, puro fuego en pantalla. Películas como Aventurera la convirtieron en un símbolo sexual de toda una época. Donde salía, subía la temperatura y bajaba la moral. Y no era solo baile, era presencia, carácter y mirada de «aquí mando yo». Número 9. Rosita Quintana. Rosita Quintana nació en Argentina en 1925 y murió en 2021. Participó en clásicos como Nosotros los pobres y Pepe el Toro, junto a Pedro Infante. Era de esas mujeres que se veían dulces, pero traían carácter de acero. Número 8. Dolores del Río. Dolores del Río nació en 1904 en Durango y murió en 1983. Fue de unas pocas mexicanas que conquistó Hollywood cuando eso era casi imposible. Películas como María Candelaria la convirtieron en símbolo del cine mexicano en el mundo. Elegante, fina, pero con una historia mucho más intensa detrás del telón. Número 7. Ana Luisa Pelufo. Ana Luisa Pelufo nació en 1929 en Argentina y murió en 2009. Fue la reina del escándalo elegante. Participó en cine de ficheras, de cabaret, de todo lo que levantaba cejas. Donde ella salía, los censores sudaban frío. Número 6. Sarita Montiel. Sarita Montiel nació en España en 1928 y murió en 2013. Triunfó en México y en Europa, y fue una de las mujeres más deseadas de su tiempo. Tenía una imagen tan fuerte que podía ser ingenua y peligrosa en la misma escena. Número 5. Lilia del Valle. Lilia del Valle nació en 1928 en la Ciudad de México y murió en 1998. Participó en comedias y dramas y fue una actriz muy constante en el cine de los 50. No era de escándalo, pero tenía un encanto que se quedaba. Número 4. Miroslava Stern. Miroslava Stern nació en 1925 en lo que hoy es Ucrania y murió en 1955. Fue una de las mujeres más bellas y más trágicas del cine mexicano. Participó en películas como Ensayo de un crimen y La muerte enamorada. Pero su historia real fue mucho más oscura. Depresión, amores imposibles y un final que todavía hoy da escalofríos. Se quitó la vida con solo 29 años. Bella, famosa y profundamente infeliz. Número 3. Katy Jurado. Katy Jurado nació en 1924 en Guadalajara y murió en 2002. Fue la primera mexicana en triunfar en Hollywood en serio. Trabajó con Marlon Brando y Gary Cooper y fue nominada al Oscar. Tenía cara de «no me provoques» y fama de rompecorazones y rompeegos. No se dejaba mandar por nadie.
ni en México ni en Estados Unidos. Número 2. María Félix. Aquí no hay discusión. María Félix, nacida en 1914 en Sonora. La doña, la leyenda, el terror de productores, actores y maridos. No subió, aplastó a todos en su camino. Tenía belleza, dinero, poder y un carácter que ni los generales le discutían. Donde ella entraba, o se hacía lo que decía, o se acababa la película. Y en el número 1, la más explosiva de todas, Lupe Vélez. Nacida en 1908 en San Luis Potosí, conquistó Hollywood, fue famosa por su temperamento, sus escándalos y su vida descontrolada. Y su final fue tan polémico, tan trágico y tan grotesco que ni hoy se atreven a contarlo completo en documentales familiares. Una mujer que vivió rápido, amó fuerte y se fue de la forma más brutal posible. Y ahí lo tienen. La época de oro no fue tan dorada como nos la pintaron. Detrás del glamour había cuchillos, traiciones, camas poderosas y vidas rotas. Si te gustó este video, revienta ese like como productor en casting, suscríbete a Famosos TV y comenta, ¿cuál de todas estas historias te dejó más frío? Porque aquí, el chisme no duerme.